en la Iglesia Centroamericana Getsemaní de Pamezabal, nace la Iglesia Morada de Dios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Historia de la Iglesia Centroamericana Morada de Dios, 1974-2024. Contexto histórico, político, social y religioso de Santa Lucía, Otatlán en el año 1974, según entrevistas. Contexto político. Existía el alcalde municipal y el mayor o alcalde indígena, en ese entonces Manuel Yac. Los alguaciles o Achamij, donde figuraba Manuel Escún, uno de los pioneros de la Iglesia Morada de Dios. En ese contexto se aprovechaba plantear las buenas nuevas de salvación. Con lágrimas en sus ojos, recordó el hermano Manuel cómo Dios lo llamó estando de alguacil. Contexto social. Habían muy pocas fuentes de trabajo, mucha pobreza, poco acceso a la educación y salud, muchos vicios como el alcohol que estaba dañando a la sociedad. Contexto espiritual. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En ese contexto se encontraba Pedro Pichabaj, otro pionero de la Iglesia Morada de Dios. Muy poca presencia del Evangelio en Santa Lucía. Contexto espiritual. Deuteronomio 18:9-14. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Según entrevistas, varias familias se vieron afectadas por estas prácticas, pero encontraron en el Evangelio su refugio. En este contexto histórico nace la Iglesia Centroamericana Morada de Dios. Familias pioneras de la obra, la corona les espera. Silverio Yashón y Joaquín Yac, Carmen García y Lucía Yac, Manuel Escún González, sus padres y sus hermanos. Pedro Pichabaj, de quien se da testimonio, aceptó a Jesucristo aún en su condición de ebrio. Miguel Sacalchot, padres y hermanos. Santos Rufino Chávez, hoy como miembro de la Iglesia Victoriosa en los cielos. Estos fueron los líderes pioneros de la obra. Todas las familias anteriores fueron miembros de la Iglesia Evangélica Centroamericana Getsemaní de Pamezabal. Cuentan los hermanos que los cultos empezaban a las 7 de la noche. Usaban lámparas de gas para regresar a sus casas tipo 11 de la noche, debido a la distancia. No les importaban las inclemencias del tiempo. Un poco de historia de las familias en Iglesia Getsemaní. Rosa Pichabaj y Rosa González participando en los cultos dominicales. La juventud apoyando los campos blancos. Juana Pichabaj, Rosa González. En los años 70, las iglesias evangélicas en Santa Lucía, Otatlán, daban testimonio bíblico de unidad basándose en Salmos 133. Celebración Día de la Biblia en la cabecera municipal. Iglesias evangélicas unidas presentando el mensaje de salvación. Después de algunos años de permanecer en Iglesia Getsemaní de Pamezabal, surge lo siguiente. El hermano Silverio Yashón solicita a la oficialidad de la Iglesia Getsemaní una carta de recomendación para trasladarse a Iglesia Aposento Alto, debido a la distancia y por cuestiones de complicaciones en su salud. Nuestro Dios ilumina la mente del liderazgo de Iglesia
Getsemaní, que después de un tiempo buscando la voluntad de Dios, deciden abrir una congregación en la cabecera municipal de Santa Lucía, Otatlán, pues se veía la necesidad porque ya eran varios hermanos. El 7 de agosto de 1974, la Iglesia Evangélica Centroamericana Getsemaní de Pamezabal autoriza la nueva congregación en la población de Santa Lucía, Otatlán. Se cuenta que fueron entre 25 y 30 hermanos que formaron la nueva congregación de Iglesia Getsemaní, que aún no tenía nombre. Dentro de las familias de la nueva congregación estaban Yashonyac García Yac, Escún González, Zacalchot Yac, Chávez Yac, Salvador González, Pichabaj Chávez, Petrona Dolores Yac, Cochoy Alba y Siriaco Vázquez. El primer culto se celebró en la casa del hermano Pedro Pichabaj a las 8 de la noche, pues la nueva congregación no contaba con instalaciones propias. La congregación no tenía nombre todavía y después de 5 meses de permanecer en la casa del hermano Pedro Pichabaj, los líderes ven la necesidad de buscar un espacio para continuar la obra. Primer pastor que empezó a cuidar la obra, Anastasio Chávez de Palestina, de San Juan, La Laguna. El hermano Silverio Yashun, con la guía de Dios, propone que se haga una comisión con el hermano Manuel Yac para solicitar la casa del hermano en la población. Comentan los hermanos que ese mismo día se les autoriza a usar la casa. Se celebró de una vez el primer culto y ahí pasaron la primera Navidad, año 1975. El hermano Manuel Yac llama a los líderes de la congregación para informarles que en obediencia a Dios, él iba a donar el terreno donde está actualmente el templo. En 1976, tras el terremoto de este año, casi se derrumba la casa que prestaba la congregación y se vieron obligados a elaborar una galera de ramas en el terreno donado. 1976, año del terremoto. Ya estaba el primer pastor de la congregación, Anastasio Chávez, quien, viendo la necesidad de la congregación, presentó ante el grupo de misioneros de Estados Unidos la urgencia de levantar un templo porque la casa que alquilaban corría riesgo de caerse a causa del terremoto. Se inicia la construcción del templo con la ayuda de misioneros de Estados Unidos. Se puede observar la casa antigua que prestaron y las ramas de la galera donde realizaban los cultos. Cabe resaltar que los misioneros solo dejaron la estructura y el techo. Los hermanos tuvieron que ir llenando las paredes. En este tiempo, los esposos González Ajú deciden venirse de la iglesia Getsemaní para apoyar Morada de Dios. Parte de la fachada del primer templo para entonces ya tenía nombre y su nombre fue Morada de Dios. Cuenta el hermano Jesús Escún que en la alabanza a Dios se usó acordeón, trompetas y por supuesto la solfa. Himnarios que se utilizaban, melodías de bendición, himno de fe y alabanza, himnos de vida cristiana y otros. Como en toda iglesia, siempre hay desacuerdos. Años después, todos los hermanos de Chocol deciden regresar a Getsemaní y posteriormente formar la iglesia que hoy es el Buen Samaritano. Dios siempre tiene el control. Alabanzas que edificaron la fe de los primeros miembros de la iglesia. Trío Ángel. Amor sublime eterno, más profundo es que la mar, y más alto que los cielos, insondables y sin par. Dúo Sinaí de Santiago Atitlán.
gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Verás la gloria de Dios. Después de la salida de los hermanos de Chocol en los años 70, hubo un desánimo en la iglesia. Dejaron de asistir algunos miembros. Familias que permanecieron después de la partida de los hermanos de Chocol. Familia García Yac, Pichabaj Chávez, Chávez Yac, Cochoy Alba, Zapeta Saquic, Petrona Dolores Méndez y su hija Sebastiana Méndez. Familia González Saquic. Dentro de los jóvenes se recuerda a Ciriaco Vázquez y Sebastián Méndez. Otro dato interesante es que antes de llamarse Morada de Dios se llamó Monte Bazán. Después de una época de crisis espiritual, viene el crecimiento de parte de Dios, usando a líderes que amaron la obra. Se convierten a Jesucristo las siguientes familias: Julio Domingo Chávez y su familia, Vicenta Chávez. Otras familias convertidas: Dominga de Yac, Antonio Joj, Rafael Vázquez, esposos Letona Valdés, Federico López, Salomón Ajú, Miguel Can y José María Chávez. Familias que se congregan a Morada de Dios: Coquij Chitamul, sus hijos Ana, Efraín y Domingo. La familia Yashón Yac, Jacinto Yashón y familia, Ciriaco Josh y familia, familia Can Saquic. Año de los 80. Por el conflicto armado interno se cambia el horario de cultos de noche para la tarde. Se empieza a construir la casa pastoral debido a que no había lugar para cobijar a los pastores. Los esposos Andrés Pichabaj y Santa Atayún se convierten a Jesucristo como su Salvador en la década de los 80. Se congregan a la iglesia la hermana Elena Ishkol, Nicolasa de Reyes y sus hijos, Dublín y Yuri. Pastores y obreros que estuvieron atendiendo la obra desde 1974 hasta el 2024. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primer pastor, Anastasio Chávez. Bajo su responsabilidad, el crecimiento de la obra. Hoy se encuentra en la presencia de nuestro Dios. Santos Ignacio Álvarez de Totonicapán, a quien recordamos por su serenidad y amor, hoy en la presencia de nuestro Dios. Julián Chitamul de Santa Lucía Otatlán, recordamos su paciencia y buen trato a los niños. Hoy descansa en los brazos de nuestro Dios. Abraham Godoy de Santa Lucía Otatlán, por cuidar la obra del Dios viviente. Pedro Quique de San Juan La Laguna, su esfuerzo por la obra en medio de limitaciones. Héctor Otzoy de Santa Cruz Baranyá, su sacrificio de traslado hacia la iglesia.
Carlos Borromeo Cos, de San Lucas, Tolimán, por estar dispuesto en cualquier momento que la iglesia lo necesitó. Pedro Tuch Cumes, de San Pedro La Laguna, dejando toda su energía, amor y autosacrificio por la obra. Los momentos vividos con cada familia nos recordarán ser fieles a Dios. Hoy se encuentra con su Salvador en los cielos. Francisco Ajosal, de Santa Apolonia, Chimaltenango, por pastorear a la iglesia después de la partida del pastor Pedro Tuch. Santiago Yac, de Santa Lucía, Autatlán, por trazar bien la palabra de verdad. Natanael Ixcol, de Santa Lucía, Autatlán, instrumento de Dios que nos enseñó a enfrentar las crisis bíblicamente. Pablo Máximo Sacanchot, de Santa Lucía, Autatlán, por enseñarnos a ser fuertes y tomar decisiones. Domingo Maximiliano Alba, de Santa Lucía, Autatlán, por enseñarnos a pelear las batallas y las crisis con una rodilla doblada en oración. Nuestro pastor en este cincuentenario. En el año 1993 hasta el 2000, bajo el ministerio del pastor Pedro Tuch Cumes, Dios permite un crecimiento y testimonio social de la iglesia en Santa Lucía, Autatlán. Se hace una remodelación de la fachada del templo. Se convierten a Jesucristo las siguientes familias: Cayetano Alberto Vázquez y esposa. Tiempo después, sus hijos y su madre María Escún. Los esposos Felipe Charar y Rosa Toc. Antonio Vázquez, y se congrega su esposa Felipa Chamínez. Los jóvenes Pablo Chuc y Francisco García. La hermana Hilaria Zavala, esposa del hermano Santos García. La hermana hoy se encuentra en los brazos de su Salvador. Tiempo después acepta a Jesucristo el hermano Santos García y sus hijos. Se congregan a la iglesia los siguientes hermanos: familia Tale Vázquez, sus hijos Luis, Marta y Mardoqueo, el hermano Isaías López. Se levanta a la Sociedad Juvenil Adonai, quienes reciben reconocimiento por su destacada participación en las convenciones juveniles a nivel de Sololá. Actividades que vinieron a levantar a la Sociedad Juvenil Adonai y dar sus frutos. Por primera vez en la cabecera municipal, una iglesia evangélica sale a traer la antorcha, en este caso a Radio Cultural, posteriormente a otros lugares, presentando a Cristo a través del deporte, desarrollando el arte para alabar a Dios. Caminatas a la orilla del lago. Unidad de la iglesia a través de actividades. En esta fotografía se puede observar hijos de varias familias. Se implementa el coro Misioneros del Rey. Se inicia con la Sociedad Infantil Heraldos del Rey, quienes también destacaron a nivel departamental en las convenciones infantiles. Proyección social de la Iglesia Morada de Dios. En 1999, la Iglesia Morada de Dios autoriza iniciar los trámites para la creación del Colegio Evangélico Integral El Mesías, propuesta del pastor Pedro Tuch. También dejó las bases para que más adelante funcionara el centro estudiantil
morada de Dios. En el año 2000 empieza a funcionar el Colegio El Mesías en una casa particular. Cabe resaltar que la mayoría de estudiantes eran becados y los maestros que trabajaron en ese entonces era ad honorem. Años más tarde, con el trabajo de la iglesia, se inicia el primer nivel del edificio y con el apoyo de misioneros de Estados Unidos se llega hasta el tercer nivel. En todo su recorrido, hasta el 2024, en el Colegio El Mesías han aceptado a Jesucristo como su Salvador un promedio de 120 estudiantes. Edificio donde años más tarde también empieza a funcionar el Centro Estudiantil Morada de Dios. Miembros de la iglesia que han apoyado el Centro Estudiantil. Algunas de las actividades del Centro Estudiantil Morada de Dios. Como resultado de este ministerio, aceptan a Jesucristo la familia Muy Chopin. En este mismo ministerio, varios niños han aceptado a Jesús como su Salvador. Entre los años 2000 se fortalece la fe de la juventud Adonai a través de campamentos con ministerios Impacto Zona Cero, llevando a jóvenes inconversos para escuchar el mensaje de salvación. Año 2016. En el plan de Dios, la iglesia decide ceder los derechos del colegio a la familia Vázquez Ochoy, quienes actualmente lo administran. En el año 2017, la iglesia ve la necesidad de empezar la construcción de un nuevo templo, motivados por el pastor Natanael Ishkol, eligiendo para ello un comité específico. El comité de construcción se integra por los siguientes hermanos: presidente Pablo Chuk, vicepresidente Abraham Chávez, tesorero Francisco Vázquez, subtesorero Rodrigo Pichabaj, secretaria Elsa Cochoy, vocal Francisco García. Cabe resaltar que el trabajo de estos hermanos, coordinado con la iglesia, se ha llevado la recaudación de fondos para la construcción del nuevo templo. Año 2024, bodas de oro. Así se cierra la página 50 de la Iglesia Centroamericana Morada de Dios. Comité cincuentenario. Está el hermano Ángel González, Delmi Obando, Claudia Saquic, Jamie Pichabaj, Alex Vázquez, Elsa Cochoy y Oscar Pichabaj. También integran el comité cincuentenario el comité de construcción: Rodrigo Pichabaj, Francisco Vázquez, Abraham Chávez, Francisco García, Pablo Chuk, quienes, creyendo la promesa de Malaquías 3:10, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Trabajaron en unidad con la iglesia para las finanzas de este cincuentenario. Agradecimiento especial al pastor y a todos los miembros actuales de la Iglesia Centroamericana Morada de Dios, los que están en Guatemala y los que están en Estados Unidos, que han tenido que dejar su tierra, su familia, su iglesia, pero no su fe. Segunda de Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Gracias por su extraordinario apoyo en esta semana de historia, celebrando nuestro cincuentenario. Agradecimientos
a hermanos que proporcionaron información y fotografías: Manuel Escún González, Jesús Escún González, Carmen García, Flor Pichabaj, quien nos proporcionó la mayor parte de fotografías, y agradecimiento también a los miembros de la iglesia en general. Agradecimiento a Comisión de Historia, Elsa Cochoy de Vázquez. Colaboradores: José Miguel González, Elmer Limatú, Kitasumi Vázquez Cochoy, y en la edición Esler Snyder Chitamul. Gracias, Dios, por controlar la historia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y el recuerdo de este cincuentenario: familias cumpleañeras: Jason Ajú García, familia García Chávez; Santos García, familia Chosh García; familia Chosh Sakik, familia Chosh Zavala; Zapeta Sakik, Muy Chopin, González Tun, González Sakik, Pichabaj Godoy, García Alba, González Jack, Pichabaj Alba, Victoria Jack, Pichabaj Jack, Yashon Obando, Siriaco Vázquez, Vázquez Chamines, Chávez Jack y Limatú Chávez, Talé García, Chuk Ishkol, Vázquez García, Talé Vázquez, Vázquez Cochoy, familia pastoral Alba Velázquez. Grupo de alabanza Morada de Dios en el cincuentenario. Coro cincuentenario Morada de Dios. Primera de Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Fin de la página 50, Iglesia Morada de Dios. Semana de Acción de Gracias del 23 de agosto al 1 de septiembre 2024.